Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera unidad de la materia de base de datos distribuidas. Hoy estaremos viendo las generalidades de las bases de datos distribuidas. Bueno, en primera instancia, pues definiremos qué es una base de datos distribuida. Pues una base de datos distribuida es una colección de múltiples bases de datos interconectadas que se extienden físicamente a través de varias ubicaciones y que se comunican a través de una red de comunicación. Básicamente es distribuir una base de datos para que no esté solo en un lugar central, sino que esté físicamente repartida en varias ubicaciones, pero que siempre estén interconectadas. A diferencia de la centralizada, esta puede estar en cualquier parte, ya sea en la misma ciudad, e inclusive puede estar hasta en diferentes ciudades. Un sistema de administración de base de datos distribuidas es un sistema software centralizado que administra una base de datos distribuida que de una manera como si estuviera en un mismo lugar. ¿Qué características tienen? Primero, se usan para crear, recuperar, actualizar y eliminar bases de datos distribuidas, es decir, que estas bases de datos distribuidas con un software administrador de base de datos funcionan como uno solo. Segundo, sincroniza una base de datos periódicamente y proporciona mecanismos de acceso en virtud de los cuales la distribución se vuelve transparente para los usuarios. Es decir, el usuario no sabe que está utilizando una base de datos distribuida. Tercero, asegura que los datos modificados en cualquier sitio se actualicen universalmente. Es que no existe la redundancia precisamente. Se utiliza en áreas de aplicación donde numerosos usuarios procesan y acceden a grandes volúmenes de datos de manera simultánea. Por ejemplo, cuando lo hacemos en Google. Está diseñado para plataformas de base de datos heterogéneas y mantiene la confidencialidad e integridad de los datos de las bases de datos. Es decir, aunque muchos usuarios puedan acceder al mismo tiempo, inclusive te permitan consulta, escritura en la base de datos, mantienen la integridad de los datos. ¿Por qué son tan populares las bases de datos? Bueno, primero porque son fiables. Quiere una estructura que es similar a invertir, diversificarse para reducir las posibilidades de pérdida. Es decir, pues no es como una sola que tengas que se pierda todo, sino que como está distribuido tiene varias copias del mismo o varios respaldos del mismo, y por consiguiente, si en algún momento se pierde una de ellas, pues está alojado en otros servidores. Segundo, seguridad. Puedo otorgar permisos a secciones individuales de las bases de datos, dependiendo de los privilegios que se tengan. Es rentable. Puedo otorgar también precios de ancho de banda que son muy económicos, ya que los usuarios acceden a datos remotos con menos frecuencia. También te permite tener acceso local, de igual que en el anterior. Si hay una falla en la red, puede tener acceso local de su base de datos, sin que se caiga toda la base de datos. Crecimiento. Se agrega una nueva ubicación de un negocio. Es simple crear un nodo adicional dentro de la base de datos para poder consultar a una base de datos central. Velocidad y eficiencia de los recursos. La mayoría de las solicitudes y otras formas de interactividad con la base de datos se realizan a nivel local y que también sucede y reduce al mismo tráfico. Y además de la contención debido a las fallas técnicas o fallas que pueden ocurrir de manera local, el problema está contenido y puede ser manejado por el personal de tecnologías de la información designado para mantener esta base de datos. Estas bases de datos pues son las más actuales y se utilizan, como ya lo vimos anteriormente, por seguridad, porque es rentable, porque pues puede crecer, puedes acceder en cualquier momento, es fiable, además de que pues reduce costos de mantener todo en un solo lugar. Esta es una breve introducción de lo que son las bases de datos distribuidas. Espero que pues les ayude a tener un panorama más claro de cómo son las bases de datos diferente de las centralizadas a las distribuidas. Les deseo muchísimo éxito en sus actividades y sean todos bienvenidos.